Amén. Estamos. Dios les bendiga en esta noche. Estamos aquí en la casa de Ana Glisel Riquelme Seda. Y Antonio Daniel García Olivieri. Es para nosotros un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Desde la Mesa. Hace un tiempito que no estábamos dándolo por razones ajenas a nuestra voluntad, pero si Dios lo permite, hoy queremos compartir una palabra de Dios para el pueblo de Dios y para aquellos que llegarán a ser parte también del pueblo de Dios. Amén. Y antes de comenzar, vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa Ana que nos presente a Dios en oración. Amén, Padre, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar con nuestros amigos y nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, dirigiéndonos en todo lo que en esta noche podamos hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Sé tú, Señor, ministrando, como tú solamente lo sabes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Y hemos titulado el estudio de esta noche, ¿cómo, Ana? Alturas espirituales. ¿Cómo discernir lo real de lo falso y el propósito de estos tiempos en la vida del creyente? ¿Qué tiempos? Los tiempos de altura. Cada creyente tiene momentos cúspides en su vida, momentos de encuentros con Dios. Vemos en la Escritura ejemplos como el de Moisés en la zarza, cuando se encontró con Dios en el monte. Hoy vamos a estar discutiendo el ejemplo de los discípulos de Jesucristo cuando experimentaron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. También Abraham tuvo otros tiempos en el monte que lo quebrantaron, pero eran tiempos en el que él pudo conocer a Dios como el Dios que provee. Y la pregunta y el propósito de este estudio, como dijo mi esposa, es específicamente qué sucede en las alturas espirituales y cómo discernir si esta experiencia es real o falsa y por qué muchas veces Dios permite que estas cosas sucedan en la vida del creyente. Y vamos a estar dando lectura en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, los versículos del 28 al 37. El libro de Lucas, capítulo 9, los versículos del 28 al 27. Y vamos a ver lo que Dios quiere. Al 37, exactamente. Dice, así dice la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Este pasaje fue dado por nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba anunciando acerca de su muerte. Y dice la Escritura que Él le dijo a los discípulos de qué aprovecharía al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. También les exhortaba a que si alguno tenía que venir en pos de Él, aprender a negarse a sí mismo y seguirle.
Luego Jesús le dice en el versículo 27, pero digo la verdad, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y ese es el contexto en el que este evento sucede. Y dice la Escritura, 6 días después. ¿Ves? Por lo tanto, esta transfiguración está relacionada, 8 días, ¿verdad?, con lo que Jesucristo había dicho que había de suceder. 8 días después de estas palabras sucedió el evento que leímos. Dios nos da ¿qué? Pues Dios nos da experiencias espirituales y hay un ¿Para propósito para mostrarnos o revelarnos alguna verdad sobre sí mismo, sobre Él. Repetimos, Dios nos da experiencias espirituales épicas. ¿Para qué? Para mostrarnos o revelarnos alguna verdad sobre sí mismo. Todo propósito en las experiencias que Dios nos da tienen que ver con Él. Amados, ¿cómo sabemos si una experiencia es auténtica o no? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo sabemos tú y yo que estamos teniendo una experiencia si es algo que viene de Dios o algo que no procede de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Obviamente, si cualquier evento espiritual que se magnifique a sí mismo o alguna otra actividad, pero no dirige su atención a Dios, con todas posibilidades es una falsificación, o sea, no es real, no. Así que todo evento que no apunte a Dios es una falsificación. Acuérdense que todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Aún usted y yo hemos sido creados para Dios. La creación apunta al Creador. Todo se dirige a Él. La Escritura enseña en el libro de Efesios que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. La Escritura también dice que esto lo hace para mostrar en los siglos venideros esa abundancia de su gloria. Así que usted y yo somos como Juan el Bautista, que cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, y acertadamente dijo, no lo soy. Pero cuando Jesucristo se presentó, ¿cuál fue el clamor dado por el Bautista? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que como Juan el Bautista, todo creyente no es otra cosa que una pancarta, un letrero que apunta a Jesús. Y asimismo toda experiencia espiritual que tengamos debe ser un letrero que apunte a Dios. Espero que estemos entendiendo eso. Es importante que lo entendamos. Cuando Dios nos levanta a nosotros, no lo hace para que nuestros pensamientos se enfoquen en quién. En Él, todo el tiempo es en Él. Repito, si Dios te levanta es para que tus pensamientos se enfoquen en Él. Amén. Oye, la Escritura dice en el Salmo que Dios es mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero si Dios levanta nuestras cabezas, procura que tu mirada esté puesta ¿en quién? En Él. En Él. En el libro de Isaías, Dios siempre ha hecho un llamado en el capítulo 55, donde Él le dice a los hombres, especialmente en el 7, que abandonen su manera de pensar, que abandonen su manera de caminar y se vuelvan a Él. Así que todo, aún las experiencias que tengamos en los montes, experiencias como de salsa, experiencias como de transfiguración, deben siempre apuntar a Cristo. Oye, ¿quién es el que afirma esto? ¿Qué fue lo que sucedió cuando la nube cubrió a los discípulos, Ana? Pues en ese momento el Señor removió a Moisés y a Elías y habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oí.
el mismo Dios, hablando desde la nube, señala y apunta hacia dónde debemos mirar. Hay veces que las experiencias gloriosas, si no las sabemos entender, nos pueden confundir. Fíjate con la facilidad que el ser humano se acomoda a lo que ve chévere, ¿tú me entiendes? Dice, wow, imagino a los discípulos, a la verdad que eso fue una experiencia poderosa. Ellos dijeron, espérate, no podemos desaprovechar esta oportunidad, aquí está Moisés, está Elías, y está Jesús, es que chévere, hacer un party aquí, nosotros, entre todos nosotros. O sea, es bien fácil para el ser humano desenfocarse de lo que en realidad Dios quiere que nos mantengamos en sí enfocados, desenfocarnos de Dios y distraernos con otras cosas. Y esto sucede mucho. El ser humano tiende a la idolatría y continuamente tenemos que pedirle a Dios que arranque de nosotros la idolatría, especialmente que no convirtamos un evento glorioso en una historia de idolatría. En aquel momento los discípulos tuvieron una experiencia con Cristo, vieron a Moisés y vieron a Elías. ¿Estamos viendo esto? Cristo, Moisés y Elías. Pero en su nerviosismo pretendieron hacerle enramada a Moisés y a Elías, construirle una casita a Moisés y a Elías junto con Cristo. Cuando Moisés y Elías simplemente fueron instrumentos de Dios usados en el tiempo para señalar a Cristo. ¿A quién representaba Moisés? A la ley. A la ley. Moisés representa a la ley, él es el legislador. ¿A qué ministerio representa Elías? A los profetas. A los profetas. Toda la enseñanza que allí se quiere dar es que tanto la ley como los profetas apuntan y señalan a Cristo, y por eso Dios los cubre y viene y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Noten que Moisés y Elías fueron siervos fieles en la casa de Dios, pero el Señor Jesús es el rey, el gobernador y amo de la casa. Y eso es lo que tiene que centrarse en nuestro corazón. Oye, esto que pasó aquí se le conoce como la experiencia en el monte de la transfiguración. Mientras estos hombres permanecían de pie ante la presencia del Dios infinito hecho carne, tres hombres. ¿Qué tres hombres? Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, recibieron el privilegio inmerecido de contemplar al infinito Dios hombre en majestad, en gloria. En toda su majestad. Oh, gloria a Dios, en majestad. Mientras lo observaban a él junto a Moisés y Elías, note que había dos personas, la ley y los profetas, pero uno estaba muerto. Y el otro había sido traspuesto. Y el otro había sido, ¿cómo? Traspuesto para no ver muerte. Traspuesto para no ver muerte. Allí se nos dan ejemplos entonces de los que han muerto en el Señor. ¿Y de quién? De los que viven y serán transformados sin ver muerte. Como pasó con Elías. Vendrá un tiempo donde los que están muertos en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Aleluya. Y recibirán cuerpos nuevos de gloria. Y los que hayan quedado serán transformados. Y en este evento de la transfiguración se nos abren los ojos y se nos deja ver un atisbo de que definitivamente lo que dijo el Señor Jesucristo es la verdad. El Señor es Dios de Isaac, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Que tú y yo tengamos un velo no significa que el Señor lo tenga. Mire esto, amado hermano. Las cosas que estos hombres aprendieron, ¿qué pasó con ellos? Inundaron sus corazones de temor, de un santo temor. Sí, estas cosas que ellos vieron llenaron sus
corazones de temor, de un santo temor, de la clase de temor que hace a los hombres como Sabio. Que hace a los hombres sabios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué el Señor se les manifestó específicamente de esta manera? Oye, Él quiso hacerlo. El Señor quería revelarles a ellos que algo de tal forma que nunca se les olvidara, que nunca pudiera borrarse de sus mentes. Hay veces que Dios susurra y hay veces que Dios grita. ¿Ve? Hay experiencias y hay experiencias. Si nuestros oídos están cerrados, no vamos a escuchar ni los gritos ni los susurros. Si nuestros ojos están cerrados, no vamos a ver nada. Pero si nuestros ojos han sido abiertos por Dios, se nos capacita para ver. Y si nuestros oídos han sido abiertos por el Señor, se nos capacita para oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, amado hermano, ¿por qué Dios abre nuestros corazones y nos da atisbos o vislumbres de Él? Bueno, porque le place, porque por este medio a Él le place fortalecernos y además motivarnos para sus propósitos. Repite eso. Ok. Porque a Dios le place. Le place, porque le place por este medio fortalecernos y motivarnos para sus propósitos. Y al mismo tiempo nos ayuda a absorber o adquirir entendimiento que trascenderá más allá de cualquier duda que pueda presentarse en el futuro. Sí, amados hermanos, el Señor nos está dando leña para el fuego de la fe. Amén. ¿Verdad? Cuando tenemos este tipo de experiencias con Dios que se graban en nuestra mente, Dios lo que está es dando leña para el fuego de la fe, para que no caigamos en incredulidad. Pedro y sus compañeros nunca fueron los mismos luego de la transfiguración. Aun cuando su amado Señor fue tomado de ellos y crucificado, nada pudo borrar esta memoria que fue tallada en el espíritu de estos tres hombres, en su ser, de modo indeleble. O sea que no podía ser borrado por causa del evento del cual fueron testigos. ¿Cómo nosotros sabemos esto? ¿Cómo nosotros sabemos que este evento específico, esta experiencia, nunca se borró de sus mentes? Por lo que el mismo apóstol dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Así que esta experiencia que tuvieron estos hombres fue una experiencia de altura, fue una experiencia en el monte santo. ¿Por qué? Porque Dios se había presentado, se había manifestado, y créame, donde Dios se presenta, como Él es santo, santifica, separa. Oye, amado hermano y hermana que me escucha, la idea de que Dios está muy lejano, de modo que no podemos en ninguna forma relacionarnos con Él, entonces no es bíblica. Porque a través de la Escritura vemos como el Dios trascendente,
se hace inmanente en la persona de Jesucristo y comparte con nosotros. Y aún antes de formarse y ser hecho hombre, dice la Escritura que Él no se dejó sin testimonio. Creó un mundo un mundo que da testimonio de Él. Y continuamente por medio también del ángel del pacto se presentaba al pueblo y le placía revelarse a los hombres. La Escritura entonces nos habla de un Dios que perdón, hermano, que se revela y que se manifiesta y se muestra de manera general, que fue como tú dijiste, por medio de las cosas hechas, ¿no? se muestra entonces de manera general por medio de las cosas hechas, como también de maneras específicas por la revelación de ¿qué? De la palabra. De la palabra del Señor a los suyos. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios continuamente busca maneras de revelarse a los hombres? Mire, es que Dios no puede ser conocido si Él mismo no se revela. Aquí está mi esposa Ana. Yo solamente conozco de ella lo que ella me deja saber de sí, ya sea por medio de palabras, ya sea por medio de gestos, ya sea por medio de actitudes, acciones, reacciones y omisiones. Y todo lo que termina en ciones. Pero ella tiene que revelarse a mi persona para yo conocerlo. El Dios que se revela ha bajado para manifestarse y tener con nosotros ¿qué? Intimidad, comunión. Intimidad. Y para que podamos tener esa comunión y esa intimidad, ese Dios maravilloso nos ha dejado ¿qué? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. Si nunca has escuchado a Dios hablar, ¿verdad? ¿Qué podría significar eso, hermana Ana? Bueno, esto podría ser un indicio de que hay mucho ruido en tu vida. Si no escuchas a Dios, puede ser un indicio de que hay mucho ruido. Muchas cosas que distraen. Muchas cosas que realmente no son lo más importante ni para lo cual fuiste creado ni diseñado. ¿Qué más? Puede ser también que tus sentidos, ¿verdad?, sean distraídos de la sincera fidelidad de lo que de verdad importa, que es Él, a Cristo. Tenemos que tener cuidado, porque en este mundo el enemigo también puede dar y aparentar, darnos experiencia para desviar nuestros sentidos. Perdóname, Lorraine me está preguntando de que hay ruido, hay mucho ruido, están sucediendo muchas cosas que nos distraen de lo que verdaderamente importa, que es Él, el Señor. No escuchamos. Ese ruido puede ser aquí en tu mente, muchos pensamientos, una mente dividida con muchas cosas. Cuando como Marta tenemos la mente dividida en muchos pensamientos, la palabra que usa Jesucristo en ese texto específico con Marta y María es meritado o merizo. Cuando la mente está dividida y hacemos muchas cosas a la vez, algo puede suceder. Jesucristo enseñó en aquella ocasión que debemos enfocarnos en lo más importante. Y Él le dijo a María, una cosa sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesucristo y le prestó plena atención. O sea, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Y tenemos que saber elegir lo que verdaderamente importa. Amados hermanos, y por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra mente no debe ser distraída de la sincera fidelidad a Cristo. Así que la próxima vez que usted vaya a un culto,
o esté en un devocional, Sí. No vayas al culto por ir. o esté en un retiro. No adores al Señor allí en el momento que estás por adorarlo, así por pasar ¿cómo es? Porque pasa el tiempo. Pasar el rato. O vas a un retiro y pues voy porque me invitaron y tú sabes, dicen que se pasa chévere. No hagas eso, mi hermano, mi hermana. Siempre tienes que ir con la expectativa de que Dios quiere decirte algo que va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú la escuchas, si tú le prestas atención, vas a descubrir algo glorioso, que aquel que hizo la boca, mi hermano, habla. Amén, amado hermano. Dios no es como los dioses mudos de las naciones que se construyen ídolos de piedra, de hierro, de madera, etcétera, y otras clases de ídolos. Los ídolos de las naciones tienen boca y no hablan, oídos y no escuchan, pero el que hizo la boca no hablará. El que hizo el oído no oirá. ¿Por qué la Biblia entonces nos anima a clamar y a hablar con Él? ¿Por qué la Biblia nos anima a conversar con nuestro Padre que está en los cielos? Oye, porque Dios no es mudo. Dios habla, ha hablado y su palabra sigue siendo hablada. Para siempre permanece su palabra. Amén. Dice la Escritura, en los cielos. Mire, amado, así que debido a esto, levanta las parabólicas, tus oídos, levanta tus oídos y no desistas hasta que escuches. Amén. Una de las mejores cosas que podemos hacer es orar hasta que escuchemos a Dios. Siempre la gente dice, voy a orar hasta que Dios me escuche. No. Debemos orar hasta que nosotros escuchemos a Dios. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19? Aquí hay otra experiencia de monte que se nos relata. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En esa experiencia de altura o de cúspide, de monte, a Abraham le fue requerido quien sacrificara a su hijo Isaac. Significa que también en las experiencias de los montes podemos ser enseñados, podemos ser quebrantados, porque créame, eso quebrantó el corazón de Abraham. Podemos sentirnos humillados, créame. Abraham tuvo que humillarse mientras subía el monte para sacrificar a su hijo amado. Así que las experiencias de montes también pueden quebrantarnos y humillarnos. Ahora bien, cuando Dios nos ofrece experiencias de monte, nos da estas tremendas experiencias espirituales simplemente para que nos gloriemos o para que testifiquemos sobre algo maravilloso, o sea, para simplemente contar historias y entretener personas, o para que la gente vea cuán espirituales somos, porque Dios se nos reveló o se nos mostró o nos enseñó algo a nosotros. Es esa la razón realmente por la que Dios se muestra. Note que muchos de los hombres en estos tiempos hacen de su testimonio un 99% ellos. Y a lo último Cristo viene y los salva. No se ve a Cristo hasta lo último. Mientras tanto, todo el testimonio se centra en ellos, en uno mismo. Así el hombre comienza sin darse cuenta a tratar de robar gloria. Gloria siempre debe ser dada al Señor. ¿Qué podemos decir entonces?
¿Por qué Dios nos da todas estas cosas? ¿Por qué? Bueno, en el caso de Abraham, perdóname, ahora mismo lo acabaste de decir. O sea, él usa estas cosas para fomentar una fe genuina. O sea, estas experiencias Dios las usa para fomentar o alimentar la fe genuina. Estas experiencias ayudarán a los que poseen la verdadera fe. Pero muchos pueden tener experiencias de este nivel y volverse arrogantes. ¿Sí? Una de las razones por la que a Pablo le fue dado un aguijón fue para que no se exaltase desmedidamente a causa de las revelaciones recibidas. O sea, cuando Dios nos muestra cosas y nos enseña o ilumina nuestro entendimiento y nos permite comprender cosas que antes no sabíamos o nos abre los ojos para entender cosas que muchos no conocen con el propósito de que lo compartamos, no es para gloria nuestra. Es para glorificar a Dios por medio de estas cosas y para promover una fe genuina, una fe que reposa en la evidencia. Amén. Una fe que no tiene sus cimientos en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, así que la fe del creyente se cimenta ¿en qué? En el poder de Dios, nunca en la sabiduría de los hombres. El reino y las cosas del eterno, del evangelio, nada tienen que ver con la palabra humana, que es como el humano, como la flor que hoy es y mañana ya no se encuentra, como la hierba, como la bruma, no como la gloria del hombre, efímera. No, Dios quiere que tú descanses y evidencies y reposes tu fe en algo sólido. ¿Y quién más sólido que el mismo Cristo? No podemos poner otro fundamento más que a Jesucristo, nuestro Señor. Estas cosas son parte de ¿qué? De su proceso, del proceso de Dios. Un proceso único e inigualable. ¿Para qué? Para hacernos crecer y madurar como discípulos de Él. Así que ya estamos viendo. Primeramente, Dios quiere motivar una fe genuina. Quiere que evidenciemos esa fe y nos fundamentemos en el poder de Dios. Y como dijo mi esposa ahora, que nosotros crezcamos y maduremos como discípulos de Jesús. Dios entonces nos da esta experiencia elevada por varias razones. Número uno, ¿cuál es? Para descubrirse o revelarse a sí mismo de forma relevante y fresca. O sea, un refrigerio. Voy a dar una ilustración. Dios, cuando se manifiesta, siempre revela algo de su carácter. Un ejemplo de esto, cuando Dios se presentó a Abraham en el monte Moriah, cuando éste estaba sacrificando a su hijo, Él le dijo, detente. Y cuando Abraham miró hacia el lado, vio que allí había un cordero. Dios había provisto cordero para el sacrificio. ¿Qué significa esto? Dios, cuando se presentó, se reveló a sí mismo como el Dios que provee. Y allí Abraham llegó a conocer a Jehová o a Yahweh como Yahweh Jireh o Jehová Jireh, el Dios que provee. Así que en estas experiencias Dios muestra siempre algo de su persona. ¿Qué otra cosa nos enseña Dios por medio de estas experiencias? Prepararnos para el valle. Dios también, por medio de estas experiencias, nos fortalece. ¿Por qué? Porque no siempre podemos quedarnos en el monte. En un momento dado tenemos que descender al valle. Oye, cuando Dios le dio la experiencia a Moisés, que estuvo Moisés allí con Dios en aquel monte, tal vez Moisés se quería quedar en el monte, pero Dios lo mandó a bajar al valle porque tenía que hacer un trabajo que le había sido asignado. Cuando los discípulos tuvieron la experiencia con Cristo en el monte, tal vez ellos querían, de hecho, querían quedarse allí porque querían construirle casitas a Elías, a Moisés y al Señor Jesucristo. Pero de momento el Señor se presenta y le dice, no. Ustedes a quien van a atender y prestar atención es a mi hijo.
¿Y qué hizo Jesucristo después que todo esto sucedió? Vamos a bajar. Y ellos tuvieron que seguirle, porque lo dice en el versículo siguiente del texto, al día siguiente, versículo 37 de Lucas 9. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Fíjate que esta experiencia tenía como propósito prepararlos a ellos para algo que ellos iban a ver. En ese momento los discípulos estaban tratando de sacar un demonio de alguien y no habían podido sacar el demonio. Se acerca el padre quejándose de la inhabilidad de los discípulos para sacar al demonio de su hijo. Jesucristo le acusa a todos ellos de partida de incrédulos y viene, les dice a aquella cosa que salga de él y es liberado. Pero note esto, una de las cosas que sucede en ese mismo pasaje es que Jesucristo, cuando le preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos, maestro, sacar a esto? Él les dijo, por vuestra poca fe. ¿Y qué más dijo? Este género no sale si no es con ayuno y oración. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay mucha gente que se cree que está hablando del demonio. Pero Jesucristo no estaba hablando del demonio. Si usted mira el contexto del pasaje, Jesucristo está hablando de la fe. Dice, no lo pudieron sacar por vuestra poca fe, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Cuál es el peor enemigo de la fe? La incredulidad. La incredulidad. Así que usted métase en ayuno y oración para que el Señor arranque toda esa incredulidad que muchas veces le llena, para que pueda creer en Él. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Le son posibles. Alabado sea el nombre del Señor. Y una tercera, ¿cuál es? Para enseñarnos obediencia a Él. Ok. Jesucristo entonces también permite estas experiencias. Dios permite esta experiencia para que aprendamos a obedecerlo a Él. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué Dios dice? Este es mi hijo amado, a Él oíd. Oh, amado, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuán atentos están tus oídos para la voz de Dios? ¿Cuán sintonizado estás? ¿Escuchas la voz del Maestro? La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna. ¿Quieres decir algo al respecto? No, está bien. Sigue, estaba pensando en... ¿Verdad que sí? Cualquier cosa. Las lecciones que aprendemos del Señor en esos momentos especiales de revelación cúspide o de cima espiritual tienen como intención fortalecernos para los tiempos difíciles. Para los tiempos difíciles, o sea, para el valle. Hay veces que el valle es descrito como un lugar de desgracia. De guerra. ¿Ve? Ahí era que hacían las guerras, ¿no? En los valles. En los valles. Entonces la Biblia hay un valle que la Escritura habla que se llama el Valle de Acor. El Valle de Acor. ¿Ve? Y en ese valle Dios nos dice a nosotros que Él pondrá puerta de esperanza. Luego también nos da esto para que en los tiempos difíciles que hagamos. Sí, dilo tú. Que no miremos hacia atrás, sino que recordemos lo que Él nos enseñó cuando estábamos con Él en la cima del monte. O sea, cuando te encuentres en el fuego de la prueba, una de las cosas que Dios quiere hacer es que esa experiencia te sirva de recuerdo de lo que Dios quiere hacer y de lo que ha hecho contigo en el monte para que no pierdas la esperanza. Esto significa que cuando el Señor nos permite vislumbrar un poco de su gloria, podemos esperar ser probados. Así que cuando el Señor nos permite vislumbrar un poco, yo no voy a decir toda su gloria, mire, les voy a decir algo. Por ahí siempre se dice en la tele y en la radio, Señor, manifiesta toda tu gloria. Dios quiso manifestar toda su gloria, la plenitud de su gloria en el Hijo Jesucristo. Pero fíjense que Él veló su gloria en el cuerpo de Cristo. Jesucristo era el velo que luego fue rasgado, ¿ve? Y fue rasgado por nosotros para que tuviésemos intimidad con Dios. O
Si el Señor no hubiese velado su gloria en el Hijo, cuando Dios se presenta a la humanidad entera hubiese perecido. Porque no verá el hombre a Dios y vivirá. Amados hermanos, si los santos ángeles escogidos, los serafines y los querubines de gloria, se tapan los ojos ante la majestad increíble de Dios, ¿quién cree usted que es que la Escritura dice que fue creado menor que los ángeles y no tiene la potencia de él para resistir la gloria absoluta del Dios verdadero? Acuérdense que cuando Dios nos hace morar su espíritu en nosotros, Él mismo está haciéndonos a nosotros como le hizo a Moisés. ¿Qué le hizo a Moisés cuando le presentó sus espaldas? Dice la Escritura que lo escondió en una peña y puso su mano omnipotente para salvaguardar a Moisés. Y dice la Escritura que en esa experiencia del monte de Moisés, ¿Y el monte de qué? en el monte, ¿verdad?, de Sinaí, donde estuvo Moisés, allí Dios puso su mano para que su gloria, sus espaldas, no el rostro, no pasó el rostro, sus espaldas no consumiesen a Moisés. La mano significa el poder de Dios. Dios puso su poder, o sea, su omnipotencia, la usó para que Moisés no pereciera. Así mismo, cuando Él nos da el Espíritu Santo, Él usa su poder para que no perezcamos. Y cuando Jesucristo se hizo hombre, lo que lo hizo Dios fue velar la gloria de Dios para que no pereciéramos. Así que Dios es un Dios misericordioso. A veces pedimos, Señor, muéstranos toda tu gloria y nos basta. Realmente es un deseo agradable, todos queremos hacerlo. Pero ¿sabe algo? Todos queremos tener esa experiencia, pero ningún ser humano ni ser viviente creado jamás podrá ser capaz de experimentar todo lo que Dios es más que Dios. O sea, y tampoco podremos saber todo lo que Dios sabe. Podemos saber cosas que Dios sabe, porque Él le place revelarse. Pero saber todo lo que Dios sabe de eternidad a eternidad. Oye, ya estamos hablando de otros niveles verdaderamente imposibles, porque no hay quien alcance a Dios. Dice la Biblia, de su entendimiento no hay quien lo alcance. Oye, pero continuamos con este estudio. Note que el Señor nos permite entonces vislumbrar un poco de su gloria. ¿Para qué? Si Él nos permite experimentar su gloria en el monte, podemos esperar ser probados más luego. Podemos esperar ser probados, porque mencionamos claramente que muchas veces Él hace esto para fortalecernos para tiempos difíciles. Así que cuando tenemos experiencias gloriosas con Dios, prepárese, porque usted será ensayado y también probado como por fuego, a ver de qué está hecho y de qué el grillo tiene, dónde tiene la manteca ese grillo. Amén. ¿Dónde el grillo tiene la manteca? ¿Verdad que sí? Si fracasamos, ¿qué hace? Bueno, Él nos prueba nuevamente. ¿Sí? Y continuará probándonos hasta que las pruebas se vuelvan triunfos en nuestras vidas. Sí, amado, porque Dios se propone llevarnos de triunfo en triunfo. Significa que vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a dejar de ser niños. Porque la salvación es tan solo el nacimiento. Fuimos salvos. Somos un bebé. Ahora crecemos en esa salvación. Amén. O sea, nos volvemos cristianos salvos, maduros, por la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas según el hermano del Señor en los días de su carne, Jacobo, Santiago, capítulo 1? ¿Cuál es el propósito? Del 1 al 8. ¿Verdad? Vamos a ir a Santiago. Acompáñenme a Santiago 1, del 1 al 8. A ver qué dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. Así que el propósito de las pruebas es que lleguemos a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando recibimos la experiencia de monte, recibimos fortalecimiento.
y somos capacitados y preparados. Descendemos al valle. En el valle enfrentamos a la multitud. Vemos las situaciones con las que hay que lidiar, los problemas del día a día, porque tenemos que descender a hacer la obra que Dios nos manda. En ese proceso seremos probados. Seremos probados para ver cómo nos movemos en ese evento. Y todo esto tiene el propósito de hacernos hombres y mujeres cabales y perfectos. Ahí en el contexto perfecto significa gente madura, gente crecida. ¿Estamos captando la idea? ¿Tienes algo que añadir? ¿Algo? Ok, pues muy bien. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es hasta el 8. Hasta el 8, ¿verdad? Mire, amados hermanos, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos permite todas estas experiencias para que entonces seamos perfeccionados y desarrollados. Cada discípulo no es mejor que su maestro. ¿Quién dijo eso? El discípulo no es mayor que su maestro. ¿Quién dijo eso, Ana? ¿Quién dijo eso, Antonio? Jesucristo. Jesucristo dijo eso, Antonio. Jesucristo dijo que el discípulo no es mayor que su maestro, pero el discípulo puede aspirar a ser como su maestro. Mire, cada discípulo no es mejor que el Señor Jesús, y Jesús fue puesto a prueba. Significa que cada uno de nosotros que tenemos esa experiencia en el monte, también seremos puestos a prueba. Pasaremos por el fuego para que, habiéndonos sometido, ¿verdad?, al señorío, y qué otra cosa más, el dominio de Dios por medio de la obediencia traiga, mira el fin, traiga honor, fama y alabanza al nombre de Dios. O sea que el propósito de todas estas cosas, de recibir cosas en el monte para luego descender al valle a la multitud y pasar por las dificultades, es que manifestemos la esencia de Cristo en nuestras contrataciones con los hombres, y en el proceso los hombres mirándolos vean la gloria de vuestros padres que los salvó, trayéndole a Dios tres cosas: fama, honor y alabanza al nombre. Alabanza al nombre de Dios. Y eso lo dice también en Jeremías. Jeremías 13, del 1 al 11. Vamos a leer, no del 1 al 11, sino que vamos a leer el último versículo. El 11. El último versículo, hay una parte ahí que quiero que leamos. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero mira cómo termina. ¿Cómo termina? Pero no escucharon. No escucharon. Porque había mucho ruido. Había mucho ruido, esa gente no escuchó. O sea, este pueblo de Israel había sido juntado por Dios con el propósito de traerle gloria, honra y fama. Pero ese pueblo continuamente era razón para que los gentiles blasfemaran el nombre del Dios viviente. Y yo me pregunto, tú amigo que me escuchas, ¿qué estás trayendo a Dios? ¿Fama, honra y gloria? ¿O te vives y te comportas de tal manera que los hombres le desprecian y le aborrecen o blasfeman de su nombre por el mal testimonio? ¿Estás escuchando al Señor? ¿Estás escuchando su voz? Un encuentro espiritual excepcional, con Jesucristo tiene como propósito, no tengo eso, motivar el crecimiento. Escuche bien, un encuentro espiritual excepcional con Jesucristo tiene como propósito motivar, número 1, el crecimiento. Número 2, ¿qué otra cosa tiene?
Profundizar en intimidad con Dios y desarrollar obediencia. O sea, estas tres cosas, voy a decir una más, pero repito, un encuentro espiritual excepcional con Jesucristo tiene como propósito motivar tu crecimiento, profundizar tu intimidad con Dios, desarrollar en ti obediencia, también impulsarte al servicio entregado al Señor, para que le sirvas con todo lo que eres, dándote sin reservas para la obra de Dios, para su gloria, para su honra, para su fama. Amigo mío y amiga que me escuchas, atesora cada cosa que Dios te enseña en tu cuarto de oración. Ok, repito eso. Atesora cada cosa que Dios te enseña en tu cuarto de oración durante los momentos de profunda adoración, en tus devociones o cuando estás a solas con Él, escuchando y conversando. Ahorita Lorraine hizo un comentario aquí sobre eso precisamente. Ya digo, qué momentos maravillosos se pasan cuando solamente uno está así, en lo que acabo de leer, como que hablando con el Señor, pero esperando escucharlo a Él. Dice, y esos momentos se pasan y pueden pasar horas, dice ella, y uno no se da ni cuenta que tú estás simplemente así como que no estás trayéndole quejas al Señor, no estás pidiéndole nada, simplemente estás ahí esperando escuchar esa voz que calma pues tus mismos ruidos internos y todas esas cosas. Ella estaba haciendo ese comentario ahí. Amén, amén. Mire, amado hermano, la escritura también dice en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Hijo mío. Ahora escúchalo para ti como de parte de Dios. Amén. Escucha esto para ti como de parte de Dios. Cuando Dios te dice, hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Así Aleluya. que yo creo que ha sido una palabra para meditar y pensar. Si usted tuvo interferencia en este video, no se preocupe, porque este video también está siendo grabado en otro artefacto y pronto se pondrá en Facebook completo por medio de YouTube, y le compartiremos todo el video sin interrupciones de principio a fin, y creemos en el nombre de Jesús que será de bendición. Amén. O sea que, volviendo al título, dice alturas espirituales, cómo discernir lo real de lo falso y el propósito de estos tiempos en la vida del creyente. Vamos a concluir entonces que cada vez que tengamos estos momentos donde el Señor se nos muestra y tengamos la duda de que, oh wow, ven acá, esto será, como se dice por ahí, esto será de Dios o no será de Dios. Si verdaderamente lo que estás enfocando en todo tiempo hacia Dios, hacia que Dios sea exaltado, el nombre del Señor sea levantado, a que le llevemos honra y honor y fama a Él, no tienes por qué tener la menor duda de que la experiencia que has acabado de vivir es de parte del Señor. Y va a ser ¿para qué? Para darte fe, para fortalecerte, para prepararte, para que crezcas, para que madures, para que seas establecido como hijo de Dios que eres, hija de Dios que eres, y te levantes a hacer el trabajo. Ay, perdón, hermano. Síguelo tú. Y te levantes a hacer aquello para lo cual fuiste llamado por Dios. Amén. Ahora queremos orar por ti. Queremos orar y bendecir tu vida en el nombre de Jesús, que es el que bendice poderosamente. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos siguieron en esta noche en el live. Aline, Lin, Dios te bendiga, mi amor. He estado lejos de ti, no lejos, has estado cerca, estás en mi corazón. Pero no he podido hablar contigo, estuve sin voz. Ahora que estoy recién empezando a hablar y ya ven cómo estoy. No es porque no me haya querido comunicar contigo ni con todos los demás, es que de verdad no podía. Pero te amo, mi amor, mucho.
Y Lorraine, Dios te bendiga. Y todos los demás. Está Frank también mirándonos. Frank, el de Colori. Mabel Olivieri. Sergio. Y el otros más que se me borraron. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y presentar nuestras vidas al Señor Dios Todopoderoso. Te doy gracias porque nos permitiste este tiempo. Amén. Queremos, Señor, tu bendición. Queremos que ilumines nuestro entendimiento. Queremos que ilumines nuestra mente. Queremos ser capacitados por ti. Permítenos experimentarte, pero capacítanos, Señor, para las luchas de la vida. Sí, Señor. Sé siempre con nosotros. Fortalece nuestro hombre interior por tu espíritu, para toda paciencia y largura de ánimo, longanimidad. Estas cosas te las pedimos creyendo. Bendice a los hermanos Amén. que escuchan este mensaje, esta enseñanza desde su programa, desde la mesa. Señor, a los que están lejos y a los que están cerca. Padre, háblales al corazón. Háblales, ilumina sus entendimientos. Amén. Bendice sus salidas, bendice sus entradas, su despertar, Señor, y su dormitar. En el nombre de Jesús los encomendamos a ti y a tu soberana gracia. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano, y hasta la próxima. En este su programa, Desde la mesa. Dios le bendiga. Amén, amén.